Esta noche tenemos una enseñanza, una conferencia que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente, y la he titulado Muévete. Dile a la persona que tienes a tu lado: muévete. ¿A cuántos de ustedes de repente les gusta quedarse en un solo lugar? A veces por comodidad, a veces por facilidad, pero ¿sabe una cosa? Si nos quedamos en un solo lugar vamos a estancarnos. Y no me refiero simplemente en un sentido físico, sino mayormente en un sentido espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día la gente camina en la dirección que mejor le parece. Muchas personas hoy están tomando decisiones apoyados o basados en sus emociones, en cómo se sienten. Y cuando tomamos una decisión basados en cómo nos sentimos, por lo general nos vamos a equivocar. Cuando nosotros lleguemos a tomar una decisión, debemos de tomar una decisión con convicción, no por emoción. Con convicción de que es lo mejor para nosotros, y al mismo tiempo debemos de tener la convicción de que es aquello que Dios desea para nuestra vida. Muchas personas están hoy día tomando decisiones cruciales en su vida solo por emoción. Muchas otras porque es lo que les conviene en el momento. Muchos no están considerando el costo que posiblemente dicha decisión en lo futuro les pudiera generar en su vida. Muchas personas hoy día se mueven en diferentes direcciones, pero muy pocos consideran el perjuicio que traería dicha decisión en lugar del beneficio que están buscando. Y muchas veces estas decisiones son equivocadas porque carecemos de la dirección correcta que necesitamos al momento de tomar la decisión. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tomado una decisión equivocada por falta de consejo, por falta de dirección, porque simplemente en el momento creímos que era lo mejor? Y así, de muchas maneras, tomamos decisiones basadas en impulsos, y muchas de estas en determinado momento llegan a transformarse en un lastre o en una carga que en un principio no considerábamos que pudiera suceder. La Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y eso es algo muy importante que debemos de considerar al momento de desarrollar nuestra vida cristiana. Porque no podemos tomar decisiones simplemente porque consideramos que es lo que más nos conviene al momento. No podemos tomar decisiones porque consideramos que simplemente es lo que en este momento aparentemente los astros y todo lo que existe me están confirmando que es lo que debe de ser. Es la emoción que siento en mi corazón. Si tomamos una decisión basada en emociones, el día de mañana las mismas emociones nos traicionarán. Y entonces nos preguntaremos, ¿por qué decidimos así? Entonces, cuando tomemos una decisión debemos de buscar convicción. Para muchos, la vida es incierta, y sin duda en muchos aspectos lo es. Pero a lo que quiero llegar es, ¿qué haría usted si tuviera quien le dirigiera en cada etapa de su vida, dándole la certeza de que dicha dirección traerá bendición a su vida? ¿Qué haría usted si tuviera alguien que fuera a ese nivel de ventaja, que lo que le diga va a hacer y le garantiza que le irá bien? Todos responderíamos de inmediato: haría lo que me dijera, ¿verdad? Pero ¿sabe? El punto es que en muchas ocasiones no nos estamos moviendo de acuerdo al consejo que Dios nos está dando a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Porque el lugar en el cual nos encontramos posiblemente nos ha resultado ya demasiado cómodo, o simplemente es el lugar donde nosotros queremos estar. La Biblia nos enseña que como hijos de Dios contamos con una gran ventaja. Y Romanos capítulo 8, verso 14, dice algo muy importante respecto de esto. Y me gustaría que lo leyéramos juntos. A la cuenta de 3, por favor, vamos a darle lectura. 1, 2, 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una vez más, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Somos hijos de Dios porque abrazamos una religión? No, eso es una mentira. ¿Somos hijos de Dios porque nos llamamos cristianos?
No, es una mentira. Somos hijos de Dios porque recibimos a Jesucristo por medio de la fe en nuestro corazón. La Escritura dice que a todos cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces no nos convertimos en hijos de Dios por practicar una u otra religión. Nos convertimos en hijos de Dios por tener fe en la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario a favor nuestro. Amén. En este pasaje de la Escritura estamos encontrando precisamente la dirección que Dios nos da. La palabra que Dios nos enseña en este momento nos dice que el Espíritu de Dios nos habrá de guiar a toda verdad. Sin importar la situación que usted esté enfrentando o que esté atravesando, Dios estará a nuestro lado para guiarnos, dirigiéndonos en pos de lo que es mejor para nosotros según su propia voluntad. Muchos de nosotros quisiéramos que Dios nos guiara según nuestra propia voluntad. Pero déjeme decirle que el Espíritu Santo no es sobornable. Y no importa la situación que estemos atravesando, no importa cuánto lloremos por lo que tengamos que dejar, no importa cuánto nos duela, Dios siempre nos va a guiar a toda verdad. Y nos va a decir, esto es lo que en mi perfecta voluntad deseo para ti. Y estando en su perfecta voluntad sabremos que estaremos bendecidos. Pero no siempre nosotros nos movemos en esa dirección. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que hay cosas fuera de la voluntad de Dios que nos agradan. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado, porque si queremos vivir bajo la bendición de Dios, debemos de habitar bajo la sombra del Altísimo, bajo esa sombra del Omnipotente. En el Antiguo Testamento encontramos la forma en la cual el pueblo de Israel aprendió a moverse con Dios. Y el moverse con Dios nos habla de varias cosas que son aplicables a nuestra vida espiritual, las cuales el Espíritu Santo va a buscar en nuestro diario vivir. Y quiero por favor que me acompañe. Vamos a leer dos citas del Antiguo Testamento. Abra su Biblia por favor en Éxodo capítulo 40. Y vamos a darle lectura a los versos 36 en adelante. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Lea conmigo. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que si la nube que representaba la presencia de Dios se movía, el pueblo de Israel debía de moverse junto con ella. Y si la nube que estaba sobre el tabernáculo se mantenía en un lugar, ellos debían de permanecer en ese lugar. En otras palabras, recuerde que la ley y los profetas son la sombra de los bienes que ahora administramos. La realidad se encuentra en Cristo Jesús. En otras palabras, todo lo que nosotros leamos en el Antiguo Testamento apunta directamente a un cumplimiento en Cristo y una aplicación para nosotros que vivimos en la gracia. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando a través del pueblo de Israel es que nosotros como hijos de Dios debemos de depender de la dirección del Espíritu Santo para movernos. Hay muchas personas a las cuales las emociones los están moviendo. Hay otras tantas a las cuales los intereses, la conveniencia los está llevando a tomar ciertas decisiones en su vida. Pero a nosotros, los que amamos a Dios, debe de guiarnos y dirigirnos el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que debe de traer la convicción a nuestra vida de qué es lo que debemos hacer y también qué es lo que debemos de dejar de hacer.
Es el Espíritu Santo quien debe de guiarnos momento a momento, paso a paso en el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro y tú no. Yo no lo conozco, pero para Él no hay nada incierto. Él sabe lo que es mejor para usted y para mí. Y Él entonces vendrá a traer convicción a nuestra vida de qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Él guiaba al pueblo de Israel, levantándose del tabernáculo y dirigiéndolos hacia el siguiente lugar donde Él quería que ellos se asentaran. Él en algún momento determinaba mantenerse en un lugar por un día, por una semana o por meses. Y el pueblo de Israel debía de aprender a esperar. Entonces debemos de considerar el hecho, amados hermanos, de que nosotros nos vamos a mover de posición, de lugar, solo en razón de la dirección y la convicción que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida. La Escritura nos cuenta de un hombre, el cual la palabra de Dios solo lo menciona como el hombre de Dios. Y nos dice que había recibido instrucción de parte del Señor de que en el lugar donde él habría de profetizar, allí no debía de comer, no debía de beber, y cuando él regresara a su tierra debía de tomar otro camino. Pero en cierta ocasión se apareció a él un profeta anciano mintiéndole y diciéndole: un ángel del Dios al cual tú sirves se me apareció diciendo que olvides todo lo que el Señor te dijo anteriormente y vengas a mi casa, comas, bebas y pases un tiempo de convivencia conmigo. Al hombre de Dios le pareció bien, y cuando estaba sentado a la mesa con aquel hombre anciano, la palabra del Señor vino a este diciéndole: lo que yo te había dicho que hicieras no lo hiciste, por lo tanto no serás enterrado con tu familia, vas a morir. Y dice la palabra de Dios que cuando estos se separaron, a este hombre lo mató un león. La Biblia no nos da más datos acerca de él, pero algo que me deja ver es que fue movido por intereses ajenos a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no estamos truncando el propósito de Dios para nuestra vida porque nos estamos moviendo en intereses personales? Lo matizamos de espiritualidad y decimos: ya el profeta me confirmó, ya el pastor me lo autorizó, ya el apóstol me dio la luz verde. Pero ¿qué hay de lo que el Espíritu Santo está hablando a lo más profundo de tu corazón? Porque la voz del Espíritu Santo en tu interior siempre sonará mucho más fuerte que la voz de cualquier otra persona en tu vida. Si somos realmente hijos de Dios, la voz del Espíritu Santo siempre tendrá más volumen que la voz de cualquier otra persona. Este hombre pudo haberse justificado y dicho: el profeta me lo acaba de confirmar, recibió visiones del cielo, dándome a mí una nueva dirección de lo que Dios en un principio me había dicho. Y hoy hay tantas personas que están buscando la comodidad, que están buscando la facilidad de poder alcanzar lo que desean, que cualquier pretexto es bueno para matizarlo de espiritualidad. Y algo que debemos de entender, amada iglesia, es que tenemos que ser maduros en la forma en la cual estamos recibiendo y juzgando la palabra de Dios. Porque si estamos recibiendo la palabra de Dios, esta debe de estar acorde al testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón y acorde a todo lo que la palabra de Dios enseña. Porque si no está acorde a todo lo que la palabra de Dios enseña y es contrario a lo que el Espíritu Santo como convicción ha hablado en nuestro corazón, nosotros estamos sobre espiritualizando un pretexto para hacer lo que nosotros queremos. En este pasaje de la Escritura es muy claro y dice la palabra de Dios que siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban su campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Vaya a Números capítulo 9. Números 9, verso 22. Y dice la Escritura de la siguiente forma. ¿Lo tiene?
Dice así la palabra de Dios: aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Lea el 23. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así obedecían el mandamiento del Señor según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Dios quiere que nuestra vida sea como la senda del justo, como la luz de la aurora, que vaya en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero muchos de nosotros nos estamos boicoteando nuestro desarrollo espiritual porque estamos anteponiendo nuestras emociones, nuestros intereses a lo que Dios está hablando en nuestra vida. Y entonces ya no tenemos la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios, puesto que hemos involucrado y le hemos dado a nuestras emociones el nivel y el valor que solo debería de tener la palabra de Dios. Dice la Escritura, y vuelvo a leer el pasaje: aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo. ¿Se imagina toda la labor que era instalar el tabernáculo? Había 3 diferentes grupos dentro del sacerdocio levítico que eran encargados de diferentes labores: los coatitas, los gersonitas y los de Merari. Y estos tenían diferentes actividades dentro del tabernáculo. Pero en ocasiones llegaban a instalar todo y la nube solamente iba a estar allí 2 días. Y tenían que volver a recoger todo y moverse. Habría ocasiones en las cuales la nube se quedaría sobre ese lugar por un mes o más tiempo. Pero el punto era que cuando Dios determinaba que debían moverse, ellos se movían. No lo determinaba el clima, no lo determinaban sus emociones, no lo determinaban las oportunidades que ellos pudieran vislumbrar, no lo determinaban intereses ajenos a la voluntad del Señor. Y la palabra de Dios es clara, diciéndonos que a los hijos de Dios nos guía el Espíritu de Dios. Pero lamentablemente muchos de nosotros tenemos un corazón dividido como el pueblo de Israel. Y la mitad de nuestro corazón es gobernada por nuestras emociones, por nuestros impulsos, y la otra mitad medio gobernada por Dios. Así que, amados hermanos, es importante que consideremos estos 2 pasajes que acabo de leer, porque en ellos yo encuentro varias cosas que el pueblo de Israel nos quiere enseñar y que quiero mostrarles que Dios estará buscando en cada uno de nosotros para traer bendición. Mientras que Israel se mantuviera bajo la nube del Señor, tendría bendición. Mientras que nosotros nos mantengamos bajo la nube del Señor, tendremos bendición en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero mostrarles algunas cosas que Israel está enseñándonos en estos 2 pequeños pasajes, en los cuales encontramos simplemente el hecho de que cuando la nube se mueve, ellos se mueven, y si la nube no se mueve, ellos no se mueven. Y entonces encuentro 7 cosas por lo menos. Pudieran existir más, pero quiero hablarte de 7 cosas que encuentro en solamente ese acto. Y la primera de estas tiene que ver con acuerdo. La Biblia nos enseña que no pueden caminar 2 sin antes ponerse de acuerdo. Cuando Dios comenzaba a moverse, Dios estaba ejerciendo su liderazgo sobre el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel aceptaba el liderazgo de Dios, y en acuerdo con el liderazgo de Dios comenzaban a moverse. Entonces, si nosotros queremos vivir en una atmósfera de bendición, tenemos que ponernos en el mismo camino en el cual Dios se encuentra. Tenemos que caminar en acuerdo con Él, y entonces su bendición vendrá sobre nuestra vida. El segundo punto que me muestra el pueblo de Israel al mantenerse bajo la nube es
el de dependencia. El pueblo de Israel dependía de que Dios se moviera para ellos moverse. Muchos de nosotros nos estamos moviendo y Dios ni siquiera se ha movido. Muchos de nosotros ya tenemos nuestra maleta lista y Dios ni siquiera ha hablado. Déjeme decirle que Israel dependía de Dios para alcanzar el destino prometido. Dios le había dicho a Moisés: vas a sacar a este pueblo de Egipto y lo vas a llevar a la tierra que yo prometí dar a mi amigo Abraham. Dios tenía un destino prometido para Israel. Israel tenía que depender de Dios para llegar a dicho destino. La autosuficiencia nos impide alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros dejamos de depender de Dios, cuando nosotros dejamos de estar bajo esa nube, comenzamos a darle testimonio al cielo de que no necesitamos la protección y la cobertura de Dios en nuestra vida. Y debemos de tener cuidado con eso. Porque si algo debe de manifestarse en nuestro diario vivir, es una absoluta y completa dependencia de la dirección del Espíritu Santo. Dios nos está guiando, Dios nos está dirigiendo, o solamente somos nosotros quienes por el impulso, quienes por la emoción, quienes por la promesa, la oferta, la demanda, estamos incurriendo en esas acciones o en ese estilo de vida que, lejos de mantenernos en el lugar que Dios quiere, nos aparta de Él. Moisés sabía la importancia que tenía el depender de Dios para dar el siguiente paso. Porque no solamente Dios les estaba mostrando la dirección, sino Dios les estaba mostrando el tiempo. Hay decisiones que en nuestra vida no deben de ser tomadas hasta que sea el tiempo de Dios. Cuando es el tiempo de Dios, no significa que todo será sencillo, pero significa que tendrás una convicción en tu corazón. Y esa convicción te dará la capacidad de poder enfrentar cualquier adversidad. Pero cuando no es el tiempo de Dios, te estás moviendo en incertidumbre. Moisés sabía que era necesario depender de Dios y por eso le dijo: si tú no has de ir con nosotros, no nos saques. Guíanos, oh Dios, en medio de este desierto. Dirígenos. Como tu pueblo queremos depender de ti. Y cada vez que la nube se levantaba, cada vez que la nube se movía, mostrando dirección y tiempo, el pueblo de Israel demostraba dependencia de Dios. También en este acto de moverse junto con la nube o detenerse, yo encuentro que el pueblo de Israel está mostrando obediencia. Cuando Dios comenzaba a moverse, aún cuando fuera después de 2 días, después de una semana o después de 2 meses, cuando posiblemente ellos ya se sentían cómodos, ya se habían acostumbrado a ese lugar y Dios comenzaba a mover su nube, era un momento de obedecer. Hay personas que están esperando que todas las cosas en su vida se den de manera perfecta para obedecer a Dios. Y sabes, no es posible que lo hagamos de esta manera. Porque de esa manera entonces nosotros estamos rezagándonos en ver el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. No, yo voy a obedecer a Dios hasta que todo sea perfecto en mi derredor, hasta que todo delante de mis ojos cuadre, porque si es de Dios se tiene que dar. ¿Quién te enseñó esas tonterías? Hay cosas que son de Dios y tienes que luchar por ellas. Dios le dijo al pueblo de Israel: ahí está la tierra, vayan y peleen. No les dijo Dios: esperen a que se mueran los anaquitas y entonces vayan y tómenla. Ellos mismos les van a ceder el testamento. Ya viejitos van a decir: cedo al pueblo de Israel. Por favor, eso no iba a pasar jamás. Vivimos con una cultura equivocada en la cual pensamos: si es de Dios se va a dar.
Si hubiera sido de Dios, entonces Pablo jamás hubiera sido apedreado. Es un pensamiento equivocado. Era de Dios. Y Dios permitió que él atravesara por situaciones, porque desde el momento en el cual Dios está dialogando con Ananías, Dios le dice: yo le mostraré cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Pero la obediencia a Dios no es una opción, no es un tema a discutir, no es un tema a debatir, no es si te parece cómodo o no. Es algo que debemos hacer si queremos permanecer bajo su bendición. Entonces el pueblo de Israel llevaba 2 días, estaban cansados y llevaban apenas 2 días, terminaron de instalar y ya la nube se estaba moviendo. ¿Saben qué? Todo el clan de Merari: empiecen nuevamente a desmontarlo todo, que nos vamos. ¿A dónde? No sabemos, pero es el tiempo. La dirección ya le está marcando el Señor. Y no había ahí: no, ¿sabes qué, Señor? Espérate una semana más, aguántate un mes más. Ellos tenían que obedecer. Si tú quieres estar bajo la bendición de Dios, tú tienes que obedecer a Dios. Y tienes que moverte en razón de lo que su Espíritu Santo está trayendo convicción a tu vida. Pero hay ocasiones en las que obedecer a Dios no resulta cómodo para nuestro hombre natural. Porque ya prometimos, porque ya nos comprometimos, porque ya dijimos. Y parecerá que nos tendremos que tragar todas nuestras palabras. ¿Para qué te mueves sin la dirección de Dios? Yo encuentro en este ejemplo de que la nube se movía y el pueblo se movía, que Israel mostraba sujeción hacia la voluntad de Dios. Una cosa es la obediencia. La obediencia se limita a la acción. Diga conmigo: la obediencia se limita a la acción. Pero la sujeción llega hasta el corazón. Hay personas que son muy obedientes en el ministerio, pero no son sujetas. Porque cuando les pides algo que es contrario a sus intereses, te ponen sujeta. Tú ahí te vas a dar cuenta si una persona solamente está en el nivel de obediencia o si se puede mover hacia el nivel de sujeción. La sujeción tiene que ver con una actitud en el corazón. No tiene que ver simplemente con una acción. Tú le dices a una persona: quiero que toques, y toca. Es obediente. Pero posiblemente en su corazón no está de acuerdo con lo que le estás pidiendo. No se está sujetando. El pueblo de Israel no solamente tenía que moverse en la dirección y en el tiempo que Dios decía, debía de sujetar su corazón a la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros no estamos sujetando nuestro corazón a la voluntad de Dios. Estamos obedeciendo externamente, pero internamente en nuestro corazón tenemos un conflicto con Dios. Porque no nos gusta cómo lo está trazando, porque no nos gusta lo que nos está diciendo, porque no nos parece correcta la forma en la cual Él nos está trazando el camino. Imagínense ustedes cuántos israelitas no podrían haberle sugerido a Dios una ruta diferente. Ay, Señor, ya pasamos por aquí, pues 40 años estarán dándole vueltas. ¿Quién los guiaba? El Señor. Y si el Señor quería que estuvieran en un solo lugar por mucho tiempo, Él lo determinaba. Ellos tenían que estar sujetos a Él. Y muchos de nosotros en nuestra vida espiritual no estamos mostrando sujeción a la voluntad de Dios. Porque aunque externamente damos muestras de obediencia, en el corazón nos estamos rebelando contra los principios santos de Dios. Yo voy a hacer lo que el pastor diga, pero no estoy de acuerdo con él. Romanos capítulo 13. El que se opone contra lo establecido por Dios, contra la autoridad, contra lo establecido por Dios, se opone.
No te estoy diciendo que forzosamente tengas que estar de acuerdo conmigo, pero una cosa tiene que ver la sujeción y otra muy diferente es tu punto de vista. Si queremos vivir y habitar bajo la bendición de Dios, tenemos que sujetarnos a Él, sujetarnos a su palabra. Va a haber principios en la Escritura que no sean incómodos, que no sean difíciles de obedecer, pero es allí donde se está probando nuestro corazón. ¿Tenemos un corazón que es obediente y sujeto a la voluntad de Dios? ¿O tenemos simplemente un corazón emocional que se deja llevar por el momento, por el impulso, y que no está dispuesto a sujetarse a la voz de Dios? Cuando Israel se movía en ese desierto, Israel me muestra que cada vez que levantaban el campamento e iban detrás de la nube, demostraban en ello fe. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que tener una fe dinámica, una fe viva, una fe real. La religión no te provee esa clase de fe. Tú puedes venir a la iglesia para calmar tu conciencia o puedes venir a pasar lista. Es algo irrelevante. Lo que hace verdaderamente trascendente nuestro encuentro con Dios es cuando le permitimos a su Espíritu Santo transformar nuestra vida. Y algo que no debemos olvidar es que sin fe es imposible agradar a Dios. El pueblo de Israel seguía esa nube no por el capricho de un hombre, sino porque creían en aquel al cual ellos no veían. Sabían que era Dios dirigiéndolos. Y entonces en cada paso que ellos daban, mostraban fe. ¿Cómo está hoy la expresión de nuestra fe? ¿Estamos creyendo en que es Dios quien está guiando nuestros pasos? ¿O simplemente ya no consideramos a Dios para tomar nuestras decisiones? Durante el tiempo que Israel vivió bajo esa nube, yo encuentro un principio de protección. Dios los protegía. Dice la palabra del Señor que esa nube estaba presente durante el día y por la noche esa nube tenía apariencia de fuego a los ojos de todos los israelitas. El Señor estaba protegiendo a su pueblo. El Señor estaba con ellos. Mientras que nosotros estamos viviendo bajo la presencia del Espíritu Santo, en la voluntad de nuestro Dios, habrá protección para nuestra vida. Y es algo que debemos de considerar, puesto que en muchas ocasiones solamente evaluamos la protección de Dios en razón de lo bueno o lo malo que nos pasa. Y esa va mucho más allá y tiene que ver con preservar nuestra vida para el cumplimiento de su propósito, su voluntad. Cuando el pueblo de Israel estuvo bajo esa nube, yo encuentro que el pueblo de Israel disfrutó de la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no solamente les proveía de comer ese maná, sino que incluso hizo que su calzado y sus vestidos no se desgastaran. Estoy encontrando por lo menos 7 cosas que Israel está mostrando al vivir bajo la nube. Y si nosotros hemos sido llamados a vivir en un nivel cada vez mayor en cuanto a bendición, en cuanto a gracia de Dios sobre nuestra vida, movernos a un nivel más alto en cuanto a una relación con el Espíritu Santo, debemos encontrar que en nuestra vida existen por lo menos estas 7 cualidades. Estamos caminando en acuerdo con Dios. Estamos caminando en completa dependencia, obediencia, sujeción, fe, protección y provisión de parte de Él. Hay una relación que nos está vinculando y que nos mantiene en el destino al cual Él nos ha llamado y nos ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Lamentablemente muchas personas, lejos de seguir la nube, lejos de vivir
bajo la protección del Espíritu Santo y moverse en la dirección que Dios quiere, prefieren vivir de forma pasiva. Dios se está moviendo, Dios está haciendo algo nuevo y ellos están inmersos en sus moldes religiosos, inmersos en sus tradiciones, pero no pueden percibir lo nuevo que Dios está haciendo, porque sus ojos están velados, porque sus ojos están cerrados para aquello que Dios quiere traer. Cuando nosotros vivimos de forma pasiva, estamos sentenciando nuestra vida y la vida de nuestros hijos a que estos vivan fuera de las promesas de Dios. Nosotros estamos caminando según nuestro propio impulso, según nuestro propio deseo, según nuestros propios anhelos y no según la voluntad de Dios para nuestra vida. Créeme una cosa, estás sentenciando tu vida y la de los tuyos a estar lejos de las promesas de Dios. Amada iglesia, mantenernos bajo la dirección del Espíritu Santo es vital para que alcancemos nuestro destino. A cada uno de ustedes Dios le ha trazado un destino en lo particular. Y ese destino se va a cumplir solo en la medida, no que estés permanentemente en esta iglesia, sino en la medida que te ocupes de estar bajo la nube. El estar bajo la dirección del Espíritu Santo, el movernos en la convicción del Espíritu Santo y no en una mera emoción. Recuerdo al profeta Micaías, cuando en una ocasión lo fueron a buscar y le dijeron: todos los profetas del rey Acab dicen lo mismo, que tendrá éxito. Así que cuando tú te presentes ante él, debes de concordar con ellos, porque ya todos los profetas dijeron que le va a ir bien, que salga, que es a eso a lo cual Dios le ha llamado y Dios lo va a respaldar. Y después de que hay un altercado entre ellos, Micaías tiene que decirles que vio cómo un espíritu mentiroso estaría en la boca de todos los profetas para probar el corazón de Acab, que estaba inclinado y encaprichado en hacer lo que él quería. Cuando el corazón del hombre se endurece y se empeña en hacer solo su voluntad sin considerar la voluntad de Dios, pareciera como que de momento Dios le quita todas las trabas y le dice: haz lo que tu terco corazón te dicte, pero aún a costa de tus errores yo seré glorificado. Por eso hay expresiones en la Escritura tales como: endureció el corazón de Faraón para que fuera a perseguir al pueblo de Israel. A veces estamos esperando que Dios nos ponga más y más trabas. Es que si no es tu voluntad, que esto no se dé, y se da. Es que si no es tu voluntad, que esto no suceda, y sucede. Pero no nos estamos dando cuenta que lo único válido es el testimonio del Espíritu Santo, el rema de Dios en tu corazón. Lo que Dios ha estado hablando a través de su palabra a lo más íntimo de tu espíritu. Porque el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa, y es fácilmente manipular un corazón. Hoy amas a alguien, mañana es tu decepción. Pero cuando hablamos de tomar decisiones, hablamos de tomar decisiones basados en la convicción del Espíritu Santo. En el contexto de la Escritura podemos observar que los tiempos de mayor bendición se viven cuando caminamos de mano con Dios, cuando caminamos a su lado, cuando somos guiados por Él. Y en nosotros existen los elementos antes mencionados. Un caso claro de esto quiero mostrárselo en el ministerio de Jesús. Y este se da cuando Él ministra al hombre de la mano tullida. Así que por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 6.
Lucas capítulo 6, versos del 6 al 10. Antes de que leamos la escritura, por favor, considere lo siguiente. Siempre que el Espíritu Santo se mueva, provocará que las cosas cambien. Y cuando Él permanezca, hará que se consoliden. Hay dos pasajes que brincan en mi mente cuando digo esto. El primero de estos es Génesis 1:1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2, y la tierra estaba vacía y desordenada, y las tinieblas cubrían el abismo, pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Él comenzó a vibrar, comenzó a moverse, y su movimiento comenzó a traer orden al caos que existía. Entonces, donde está el Espíritu del Señor y este comienza a moverse, va a provocar que las cosas cambien. Cuando la nube se movía, estaba llevando al pueblo de Israel a un nuevo nivel. Aparentemente ellos estaban en el mismo lugar, seguían en el desierto. Pero Dios les estaba mostrando y los estaba preparando para el día en el cual ellos tuvieran que enfrentar nuevos desafíos. Cuando Él permanece, hace que aquello que está debajo de Él se consolide. Recuerden lo que le dijeron a Juan, aquel que lo envió a bautizar: aquel sobre quien veas el Espíritu Santo y que éste permanece, ese es el ungido del Señor. Y Juan mismo lo dice: aquel que me envió me dijo que sobre aquel que yo viera el Espíritu del Señor y que éste permanece es. ¿Por qué? Porque la unción de Dios se estaba consolidando en el Hijo unigénito del Padre. ¿Me explico? Ahora consideremos Lucas capítulo 6, versos del 6 al 10. Dice la palabra de Dios así: otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. La mano derecha en la escritura siempre será símbolo de poder o autoridad. Muchos de nosotros tenemos potencial para transformar nuestro mundo, nuestro espacio, nuestro tiempo. Pero como este hombre de la mano tullida, no tenemos la capacidad. Existe el potencial, pero no hay la capacidad. No tenemos la vitalidad, no tenemos la facilidad de hacerlo. Porque hay factores, hay experiencias, hay momentos en nuestra vida que nos impiden poderlo hacer. ¿Qué le sucedió a este hombre? No nos dice la escritura, solo nos menciona el estado en el cual él se encuentra, con una mano paralizada. Y dice la palabra: así que los maestros de la ley y los fariseos, buscando un motivo para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaría en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Cuando yo leo este pasaje, yo puedo ver a la nube moverse de encima del tabernáculo. La nube se está levantando y Dios comienza a moverse en un tiempo y en una dirección. Y le da la indicación a ese hombre que debe de tener fe, que debe de vivir en obediencia, que debe de vivir en sujeción a aquella palabra que está saliendo de los labios de Cristo. Y este hombre, dice la palabra de Dios, que se puso de pie. Y entonces Jesús dijo a los otros: voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre: extiende la mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Venía un periodo de bendición para este hombre. Venía un periodo de grandes cosas nuevas para la vida de este ser humano. Pero él necesitaba tener un acuerdo con Cristo, moverse en la misma dirección que Él. Y Jesús le expresa la voluntad del Padre: levántate, muévete del lugar y ponte en medio de todos. Ante la presión de los demás,
Él podría haber sugerido muchas cosas, pero era necesario que, como el pueblo de Israel, Él mostrara dependencia. Jesús, sabiendo que tenía esa mano paralizada, le ordenó: extiéndela, muévela, muévete del lugar, porque posiblemente en el lugar en el que te encuentras de comodidad, de esterilidad, no te está permitiendo avanzar. Y tú necesitas renovar tu mente para entonces dar el siguiente paso, demostrando tu fe. Y ese hombre, dice la Escritura, que extendió su mano y su mano quedó restaurada. ¿Cuántas cosas en tu vida podrían ser restauradas si tú tomaras la decisión de moverte en armonía con Dios? ¿Cuántas cosas en nuestra vida podrían no solamente ser cambiadas, sino mejoradas si tomáramos la decisión de movernos en la misma sintonía, en el mismo acuerdo, mostrando dependencia, obediencia, sujeción y fe a lo que Dios quiere? Y entonces veríamos su protección y su provisión. Jesús no le dio a este hombre algo que él no necesitara. Le dio aquello que a él le hacía falta. Pero porque él, como Israel, se movió bajo la nube, se movió bajo la voluntad de Dios. Va a haber cosas en nuestra vida que no van a cambiar hasta que nosotros nos movamos bajo la nube. Y es lo único que va a poder traer paz a tu vida. Es lo único que va a poder traer un verdadero cambio a lo que día con día estás experimentando. ¿Cuántas veces estás sintiendo que las circunstancias te están absorbiendo, te están agotando, te están destruyendo? Y nosotros seguimos guiándonos y moviéndonos por nuestra propia emoción, cuando Dios ha sido claro: muévete conmigo, muévete conmigo. Y solo entonces tendremos la paz, tendremos el gozo, tendremos la vida que necesitamos. Algunos de ustedes en días siguientes han de tomar decisiones muy trascendentales en su vida. Decisiones que van a cambiar muchas cosas. Los animo a que busquen a Dios y le pregunten si en ello que buscan encontrarán gozo, si en ello que buscan encontrarán paz, si en ello que buscan tendrán satisfacción. Y si Dios les responde que sí, hazlo. Pero si Dios te dice que no, entonces no te muevas. Haz lo que la nube indique. Va a haber cosas que nos va a costar trabajo dejar, sí. Va a haber otras tantas que será un desafío diario, sí. Pero no te olvides que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si somos sus hijos, Él nos va a guiar. Tú puedes acercarte a Él y decirle: Señor, tú que ves el futuro, esta decisión que pienso tomar, dentro de todo el panorama de decisiones que pudiera tomar y en todas las demás que pudieran existir y que tú conoces ya su resolución, dime si en esta
en esta que estoy por tomar, contaré con tu bendición, contaré con tu aprobación. Y a veces solo es cuestión de tiempo para darnos cuenta qué es lo que Dios realmente quería. Pero búscalo. Búscalo de veras. Y que Dios te muestre qué es lo que tiene preparado para ti. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Gracias. A veces en la vida llegan momentos en los cuales nos sentimos extraviados. Llegan esos momentos en los cuales no sabemos en qué dirección debemos de movernos. Él prometió guiarte a toda verdad, sin importar qué tan doloroso o qué tan conveniente pueda ser para tu presente, porque Él quiere asegurarte tu mañana. Tal vez al presente es difícil y Dios te dice: por ahí no, hijo, por ahí no, hija. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué harás tú? ¿Qué voy a hacer yo? Que Dios hable en nuestro corazón. Que Dios traiga claridad a nuestros pensamientos. Y que Él nos muestre lo que en realidad está en su corazón para ti y para mí. Que no hagamos las cosas por la imposición de una religión. Que no hagamos las cosas simplemente porque lo tenemos que hacer. Que todo lo que hagamos lo hagamos por convicción. Número uno, de que es lo que Dios desea para nosotros. Y número dos, que es lo que queremos. Amén. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han tomado malas decisiones? Levante su mano. ¿Quiere seguir arrastrando otras más? Pues métase bajo la nube. Que la nube le guíe, que la nube le dirija, que el Espíritu Santo le muestre. Amén. Nadie puede revelarte los misterios de lo no conocido, sino solo el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar.